Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a empezar como siempre por ver las energías. Recuerda que este canal es para ti si eres de signo solar o ascendente Escorpio. Estamos a 31 de agosto y vamos a empezar con la lectura. En el caso en el que tengáis a alguien de interés también de signo Escorpio, sería recomendable que escucharas este vídeo y cogieras la lectura en forma de espejo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Mirar, salen los enamorados, el arcángel Rafael. Fíjate que te hablan de relaciones íntimas. Reflexiona atentamente sobre las decisiones que tienes que tomar. Y nos hablan también de la buena salud, es decir, vamos a tener una etapa en la que vamos a estar de salud mejorcitos. Y no solo eso, sino, como digo, va a haber relaciones íntimas. A ver, cuando hablo de relaciones íntimas, no solo estamos hablando de una relación de intimidad, sino de relaciones entre dos personas, ¿vale? También te dicen que tienes que reflexionar atentamente sobre las decisiones que tienes que tomar. Reflexiona, toma las decisiones despacio, con cautela y sobre todo pensando qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? No siempre tomamos las decisiones correctas porque Escorpio es muy impulsivo y entonces a veces queremos las cosas ya o tomamos las decisiones a la ligera. Simplemente te están diciendo que te mantengas un poco en calma y que intentes pensar antes de actuar. También te dicen con el 8 de fuego que los acontecimientos se precipitan y los retrasos se están acabando. Numerosas cosas suceden simultáneamente. Van a empezar a ocurrirte demasiadas cosas a la vez, Escorpio. Quiero decir que el tiempo que llevas esperando para que te pasen cosas, pues va a dejar de esperar, o sea, vas a dejar de esperar, porque los acontecimientos empiezan a precipitarse demasiado deprisa. Los retrasos se están acabando, ¿vale? Así que bueno, solo queda esperar y ver, pues, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? De todas esas cosas que estás esperando, qué es lo que va a ir ocurriendo. Te dicen con el 4 de agua que empiezas, que puedes perder una ocasión, ¿vale? Puedes perder una ocasión en el amor o puedes perder una ocasión en el terreno laboral. Lo que sí te dicen es que estás un poco insatisfecho o aburrido. Te dicen que tienes que abrir los ojos y que procura localizar nuevas oportunidades. Insisto, tanto en el terreno laboral como en el terreno sentimental. El amor no va a llamar a tu puerta y el trabajo tampoco. Hay que salir a buscarlo. Entonces lo que te quieren decir es que tienes que empezar, ¿vale?, a buscar y no aburrirte tanto en casa. Es decir, bueno, si tengo que hacer una cosa la tengo que hacer y punto, ¿no? Para que tú me entiendas. Te dicen que las cosas van a empezar a mejorar, que una situación difícil conoce su desenlace. Te dice también que habrá un posible viaje. Te dice que vas a salir de viaje. Posible viaje, insisto, ¿eh? No te dice concretamente ni dónde ni cuándo, pero sí te dicen que va a ser un posible viaje. Así que si tienes planeado marcharte de viaje y todavía no has decidido dónde, seguramente lo decidirás en los próximos días. También te hablan de que vas a recibir una buena noticia a propósito de asuntos financieros, ¿vale? Es decir, si estás esperando quizá una noticia de un préstamo, una noticia de un aumento de sueldo, una noticia de un impago, te dicen que vas a tener noticias favorables, ¿vale? Que tu deseo se consigue, ¿vale? Y que va a haber un nuevo ámbito de estudio. Puede ser que también estés pensando en quizá hacer algún tipo de carrera, estudio, curso que te pueda ayudar en tu terreno laboral o personal, simplemente. Te dicen que puedes, que estás pasando, porque te iba a decir que estás pasando, muchos de vosotros, por una gran tristeza. Te dicen que te tienes que tomar tu tiempo para curar las heridas, que necesitas perdonar,
a los demás y a ti mismo. Sobre todo a ti mismo, porque quizá tienes la sensación, Escorpio, de que tú tienes la culpa quizá de lo que te está pasando. Y eso no es verdad, ¿vale? Eso no es verdad. O sea, tú no tienes la culpa de nada, tú no tienes la culpa de lo que está pasando aquí. En realidad las cosas pasan porque tienen que pasar y punto, ¿vale? Es el destino, la vida es así. Pero tú no tienes la culpa de nada. Bueno, también te hablan de una decisión complicada que tienes que tomar, la necesidad de efectuar búsquedas, ¿vale? Que te dicen que tienes que dejar de aplazar las cosas. Quizá esa decisión te cuesta mucho tomarla y la estás como aplazando, ¿no? Hoy no, mañana, quizá otro mes, no, quizá el mes que viene. Siempre estás poniendo excusas, siempre estás poniendo pegas y me da la sensación de que ya es momento de tomar esa decisión y no aplazarlo más. Bueno, a ver, te dicen también que tienes que comunicar tu punto de vista, que tienes que actuar como un líder. Te dicen que vas a ser aconsejado por una persona, pues una muy creativa y una persona mayor que te puede, pues, quizá ayudar a tomar decisiones, pero que eres tú quien tiene que ser quien comunique tu punto de vista. A veces te cuesta hablar o comunicarte por miedo a lo que opinen los demás. Hay que dejar atrás ese miedo y aventurarte a explicar qué es lo que realmente tú quieres. Por otra parte, te dicen que vas a hacer realidad tus sueños, que se prodiga la abundancia en tu vida, ¿vale? Es algo importante porque muchos de vosotros estaréis pasando por una etapa mala económicamente y lo que te quieren decir es que esa etapa mala económica va a pasar a la historia, vas a empezar a seguir con un dilema o un progreso económico importante. Como digo, se te ofrecen nuevas oportunidades laborales. Y bueno, creo que alguien mayor te puede ayudar a tomar decisiones. Recuerda que también tienes un posible viaje ahí en el caso en el que lo estés pensando. Mira, los horóscopos que salen en la lectura del oráculo, nos sale fuego por aquí con Aries, Leo y Sagitario. Nos sale agua con un Piscis y un Escorpio por aquí. Nos sale también tierra, aquí nos sale un Virgo y nos sale, bueno, fuego ya os lo he dicho, Aries, Leo, Sagitario, nos sale lo que os he dicho, Piscis, Escorpio, nos sale de tierra Virgo y nos sale de aire, nos sale Géminis y yo creo que Libra, ¿vale? Esos son los horóscopos que salen en la lectura del oráculo. Vamos a ver el tarot que nos dicen para ampliar un poquito más de información. Recordad que en el caso en el que queráis una consulta privada, pues en pantalla tenéis los teléfonos para comunicaros con mi equipo de tarotistas o bien entrar en mi página web y hacer una consulta por WhatsApp de audio conmigo. Vamos a ver. Mirad, hay una carta que para mí significa mucho en el terreno sentimental. Todos los que me seguís hace ya mucho tiempo, todos esos escorpiones que me seguís sabéis cuál es, que es este paje de espadas. Para mí el paje de espadas es una carta que me indica una reconciliación con alguien del pasado. Mirad, ahora me centro en las otras cartas, pero quiero que entendáis que va a haber alguien que quiera hablar contigo. Sale Rey de Espadas y Paje de Copas. Alguien que quiera hablar contigo no tiene por qué ser alguien amoroso. Siempre que hablo de reconciliación con alguien del pasado, no hablo solamente del terreno sentimental, sino también puede ser algún familiar con quien no tenéis comunicación, algún amigo con quien no tenéis comunicación. Alguien te tiene en mente, va a querer hablar contigo. Cuando digo reconciliación no significa tampoco que regrese para tener una relación perfecta.
hablo de que hay contacto cero y alguien regresa a tu vida para hablar. Punto. Luego ya la conversación llevará a una especie de reconciliación o no. O quizá llegáis a un desacuerdo y seguís separados. Pero lo que sí que intento explicaros es que alguien te tiene en mente y va a hablar contigo, ¿vale? Luego nos sale aquí el posible viaje con este mundo, ¿no? Nos dicen que estás cansado, cansada de las traiciones, de que la gente te traicione, que la gente te mienta, que la gente te utilice, entre comillas, y que, bueno, que la gente no sea sincera contigo o no dé lo mejor de ti. Piensas que tú tienes la culpa, de eso nada, la culpa no es tuya, te lo ha dicho el oráculo y te lo vuelvo a decir yo, la culpa no es tuya, ¿vale? No tienes por qué estar desesperadamente pensando que eres tú la culpable o el culpable de lo que está ocurriendo en tu vida. Te salen muchísimas espadas y eso es la actitud que tienes tú a día de hoy. Esa actitud negativa, esa actitud derrotada, esa actitud de que todo el mundo está en tu contra, de que todo el mundo te mira mal, de que sal de ahí, esos pensamientos negativos, auséntalos de tu vida, hay que empezar a pensar un poco más en positivo. Luego os dejaré en la pestaña de comunidad, os voy a dejar mensajes a partir de hoy, os voy a dejar mensajes de afirmaciones para que las digáis y así empezáis a atraer pensamientos negativos y cosas, atraer pensamientos positivos y cosas positivas a tu vida, ¿vale? Así que te animo a que entres en la pestaña de comunidad y empieces a leer esos mensajes que voy a poner diarios. Mirad, esa negatividad que tienes te está alejando de la felicidad, alejando de todo lo bueno que te va a venir y que está ahí en tu vida, pero latente. A mí me dicen que va a haber una próxima reunión familiar, un próximo encuentro amistoso, quizá una boda, un cumpleaños, un bautizo. Me dicen que aquí, como digo, va a haber una situación bonita que te va a invitar una mujer, ¿vale? Te va a invitar una mujer, alguien que va a hacer que salgas un poco de ese letargo, ¿vale? Porque a mí con el hierofante me dicen que estás ya como cansado o cansada de las actitudes de los demás. Tienes ganas de dejarlo todo atrás, de que la situación se termine y no debería de ser así, ¿vale? Creo que deberías de romper con lo que realmente no te gusta, con lo que realmente no te llama, con lo que realmente no te llena. Pero esas ataduras que tienes que verte libre de ellas, ¿vale? Aquí nos sale que al final conseguirás romper con todo lo que te aletarga, con todo lo que te hunde en la miseria y con todo lo que no te deja avanzar, ¿vale? Pero esas decisiones las tienes que tomar tú. Te veo súper negativa, negativo y creo que esta actitud tienes que desecharlo, ¿vale? Tienes que empezar a pensar en positivo. Te vienen cosas buenas, Jolín, Escorpio. Ya hemos visto aquí que te vienen nuevas oportunidades laborales, quizá en el amor también, un posible viaje. Céntrate en eso porque fíjate que además te veo trabajando con el paje de pentáculos. Alguien va a hablarte de un trabajo que quizá sea conduciendo, ¿vale? Puede ser que tengas que conducir en el trabajo, bien sea taxista, bueno, o de Uber o de lo que sea, cogiendo un coche o bien un transporte. Puede ser que tengas que empezar a llevar paquetes de Amazon con una furgoneta o que tengas que ir en moto. A mí me dicen que es un trabajo que tienes que conducir, bien una moto o bien un coche, un camión, un autobús, algo así, ¿vale? Y como digo, ese letargo que tienes se tiene que terminar. La frustración que tienes en tu vida se te va a acabar, ¿vale? Van a empezar a venirte noticias muy positivas. Muchas cosas a la vez van a empezar a llegar, demasiadas cosas a la vez van a empezar a llegar y te van a empezar a turullar. Pero como digo, siempre tienes que tener fe en lo que quieres hacer, confianza en ti mismo, en ti misma y seguir hacia adelante. Voy a sacarte 3 números hoy también,
para ver qué te dicen estos números. Me gustaría que por favor me pusierais en comentarios si te está resonando la lectura, qué descripción tienen estos números y en fin, que me pusierais qué significan para vosotros y el significado mágico también me gustaría saberlo. Mirad, los números son el 6, el 20 y el 1. Esos son los números. Y por último voy a sacarte un mensaje de tu ángel de la guarda y vamos a ver qué mensaje te da hoy, Escorpio. Y fíjate que te hablan de oportunidad. Mirad, te están esperando maravillosas oportunidades y posibilidades. Deja de dar vueltas sin cesar a los errores del pasado, lo que te he dicho yo, deja de ser tan negativo. Abandona el pasado con amor, no tienes nada de lo que arrepentirte. Todo es siempre perfecto para el orden divino. Cada experiencia te ha servido de algo. El pasado está detrás de ti, la paz está delante. Avanza con alegría y realiza los sueños que de verdad te importan. Y hasta aquí la lectura de hoy, Escorpio. Ponme en comentarios si te ha resonado o no. Si quieres una lectura en pantalla tendrás los teléfonos de mi gabinete. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.